Muy bien, seguimos en Stock disponible desde el escenario del poder en este Living Ciudadano para hablar de un especial muy interesante que trae CIPER Chile en medio de lo que es la conmemoración, por supuesto, de los 50 años de la dictadura, ¿no? Del golpe de civiles y militares. Papeles de la dictadura se llama este especial que reúne más de 4.000 documentos relacionados con el régimen militar y también los pone al alcance de toda la ciudadanía al conmemorarse estos 50 años del golpe. Entonces, CIPER, con la colaboración del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP-UDP, presenta esta plataforma de búsqueda online. ¿Qué significa esta plataforma de búsqueda? ¿Cómo podemos acceder a ella? Se lo preguntamos al director de CIPER Chile, el periodista Pedro Ramírez. Pedro, bienvenido nuevamente a este Living Ciudadano. Hola, Freddy, muchas gracias. Es muy simple, se entra a la web de CIPER Chile y ahí hay un banner, ¿no? que muestra papeles de la dictadura. Tú cliqueas ahí y vas a entrar a un buscador, ¿no? Un buscador que tiene, tú puedes poner una palabra clave, no, qué sé yo, Pinochet, Dina, caso Letelier, o puedes ocupar algunos de los botones que ya están predeterminados, ¿no es cierto? Ahí lo están mostrando en pantalla, estos botones rojos predeterminados, ¿no es cierto? Para ver ciertos temas, ¿no? Que sé yo, los pasaportes de los agentes de la DINA, los médicos que trabajaron para la DINA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo que nosotros hemos desarrollado en conjunto con el CIP-UDP, ¿no? Que es el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Diego Portales. Y es un esfuerzo que lo que hace es poner al alcance de los ciudadanos los documentos oficiales, originales. Aquí tenemos documentos de la Cancillería, del Ministerio del Interior, de la Biblioteca del Congreso Nacional, de la Administración, ¿no? Del Archivo ARNAT, del Archivo Nacional. Son documentos que tienen oficios reservados, informes de la DINA, pasaportes de la DINA, tenemos actas de la Junta de Gobierno. Muchos de estos documentos ya son públicos y estaban en archivos públicos. El chiste es tomarlos y ponerlos en línea, por decirlo, la gracia es esa, para que los ciudadanos puedan descargarlo y conocerlos. No es necesario venir desde Arica hasta Santiago al archivo físico a mirarlos, digamos. Y nos parece que es un esfuerzo que se justifica. Están abiertos, o sea, cualquier persona desde su propio computador o teléfono accede directamente a ellos. El sistema está optimizado para usarlo desde computadores, porque cuando se trabaja con archivos muy difícilmente se trabaja desde el celular, digamos, ¿no? Pero si usted quiere meterse y mirar ahí, pirquinear documentos, puede hacerlo desde el celular también, por supuesto. Ahora, a nosotros nos parece relevante desde el punto de vista periodístico por el principio de transparencia y de acceso a la información pública que todos los ciudadanos tengan acceso a estos documentos. Sobre todo cuando persisten, ¿no?, estas discusiones respecto de la interpretación que debe darse a los hechos que surgieron con la dictadura, con el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y entonces a partir de la polémica y la disputa que hay en torno a la interpretación que se le debe dar a estos hechos, a nosotros nos parece súper importante que los ciudadanos tengan acceso a documentos originales que les permitan formarse su propia opinión, ¿no? Más allá de lo que los líderes de distintos sectores quieren que se interprete. Ya. Como tú dices, Pedro, entonces estos documentos estaban desparramados en distintos archivos, ¿o hay algunos documentos también hay muchos documentos que estaban dispersos en distintos archivos, pero que no estaban en línea. Hay muchos otros documentos que, estando en línea, porque hubo esfuerzos anteriores como Archivo Chile, Memoria Viva, por ejemplo, el catálogo consultable en línea de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi o de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, hay muchos que sí estaban en línea, nosotros lo estamos retomando y lo estamos juntando en un solo gran repositorio. Y otros que estaban físicos, ¿no?, pero no en línea, que estaban en archivos públicos. Pero también hay archivos que son inéditos, ¿no? Particularmente los que logró recolectar el CIP del UDP, que son prácticamente la totalidad de las investigaciones policiales que se hicieron en la década del 90 sobre los grandes casos de derechos humanos. Estamos hablando del caso Letelier, el caso Soria, ¿no es cierto?, el asesinato del cabo Leighton, el caso del químico Berríos, ¿no? Entonces, esos casos, ¿no es cierto?, fueron aclarados en los años 90 por la PDI. Y la investigación de esos casos arrojó un montón de archivos y carpetas que hasta el día de hoy no se conocían, ¿no? Y entonces nosotros la estamos poniendo en línea para que la gente tenga acceso a esos documentos. Es casi un making of, ¿no?, de cómo se llegó a la verdad de esos casos también, de toda la investigación que hubo detrás, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que ahí hubo gente de la PDI, notables funcionarios que hicieron un trabajo muy profundo y con mucha resistencia además de las fuerzas policiales en aquella época, digamos, que todavía tenían mucho vínculo con Interesante el contexto, ¿no?, de cómo ocurrieron las cosas. Exactamente. ¿Te parece, Pedro, que analicemos algunos de los casos que trae, ¿no?, para que veamos hasta dónde se puede llegar en esta investigación? Ahora ya autoinvestigación, si uno se mete dentro
de estas papeles de la dictadura. Este, por ejemplo, que habla de las memorias inéditas de uno de los generales que dirigió el ataque a la moneda, que revela duras críticas al régimen de Pinochet. Se trata del general Sergio Nuño, que fue parte del grupo de los 15 que conspiró contra Allende. Efectivamente, aquí lo que nosotros tenemos es precisamente un documento inédito. Estos son documentos que fueron proporcionados por una parte de la familia del general Nuño. Ya. Ahí está en pantalla, por su hija el general Ángeles. Nuño. ¿Ya? Ella tenía en su poder las memorias que escribió el general. Este es un general que participó en el llamado Grupo de los 15, que es el grupo de generales que muy tempranamente comenzó a hacer el complot, ¿no es cierto?, la conjura, por así decirlo, el plan secreto, el plan reservado, que terminó dando el golpe de Estado. Y este es un general que participa en representación del ejército en el comando de operaciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es parte del comando que dirige el golpe de Estado, ¿no? Ese día 11 de septiembre. Y siendo un general que tiene, ¿no es cierto?, hasta el día de su muerte, él reivindica el golpe como algo necesario. A nosotros nos parece que es noticioso que un general que participó de esta manera en el golpe de Estado tenga una visión crítica sobre las violaciones de derechos humanos y sobre el personalismo en que incurrió Pinochet durante su gobierno, ¿no? Entonces, en sus memorias él hace esta crítica. ¿Se fue distanciando Nuño de Pinochet con los años? Sí, yo diría que sí. Y eso es lo interesante de este documento, digamos, o sea, en que yo por primera vez veo un partícipe, ¿no es cierto?, en el golpe de Estado, una figura central dentro de la preparación del golpe y de la ejecución del golpe, que aparte de Gustavo Lee, ¿no es cierto?, que muy tempranamente lo sacaron de la Junta Militar, ¿no es cierto?, hace una crítica directa y furibunda, ¿no es cierto?, sobre el tema de las violaciones de derechos humanos. Veamos una de estas declaraciones que usted tiene, ¿no? Hay una gráfica para entender también lo que pensaba. Dice que en este sentido me parece que habría sido un gesto de valentía y enaltecedor a su persona si el propio general Pinochet hubiese asumido su responsabilidad política superior, aún reconociendo que algunos subalternos pueden haber actuado por propia iniciativa y sin su conocimiento, ¿no?, en actos de violación de los derechos humanos. Esto lo dice entonces Sergio Nuño Babden sobre la responsabilidad de Pinochet. Sí, yo creo que es duro, ¿eh? Porque hace poco el ex comandante en jefe Martínez, ¿no es cierto?, que publicó un libro, la semana pasada lanzó un libro, donde hace una crítica muy parecida, ¿no?, respecto de que en la jerarquía militar el superior tiene que hacerse responsable por las órdenes. Y lo que pasó aquí es que hay una gran cantidad de personal subalterno encarcelado, mientras los oficiales superiores de alguna forma zafaron de sus responsabilidades. Y el principal de ellos es Pinochet, digamos, ¿no?, que nunca asumió su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y por lo tanto significó que gran parte de sus subordinados estén todavía encerrados en Punta Peuco. Sí, claro. Se hizo el demente, ¿no? O sea, judicialmente. Judicialmente, claro. En el fondo, fondo, bueno, cuando estuvo detenido y se inició el proceso en Londres, ¿no?, una vez que el gobierno chileno decide traerlo para que sea juzgado acá, él, a través del tema de la enfermedad, evade el juicio, por así decirlo. Oye, no obstante, siempre es importante aclarar que, aún evadiendo su responsabilidad, el juicio demuestra que él, ¿no es cierto?, bueno, hay muchos juicios que demuestran que su gobierno fue violador de los derechos humanos graves, crímenes graves, ¿no?, desapariciones, secuestros, torturas de mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, pero también él se apropió indebidamente de recursos. Y creo que ese, Freddy, es un tema interesante porque se ha puesto mucho énfasis en los 50, ahora que estamos discutiendo los 50 años, sobre el tema de las violaciones de derechos humanos y no sobre el tema del enriquecimiento ilícito, tanto de la familia Pinochet como de otros jerarcas del régimen militar y de personas cercanas a ellos. Y de digamos, civiles ¿no? También, ¿no? Por eso, personas cercanas a ellos, asesores, y en ese sentido nosotros también estamos preparando traer algunos artículos que escribió Mónica González, fundadora de CIPER, en los años 80, cuando publicar este tipo de artículos no era fácil, ¿no?, porque había un riesgo personal comprometido. Son muchos artículos que ya en aquellos años provocaron impacto, como el artículo de la casa en el Melocotón, de la casa de los burros, los negocios del yerno de Pinochet, ¿no es cierto? Entonces queremos republicarlos porque esos artículos la gente los conoce de oídas, porque no están digitalizados, ¿no? Están en versión papel, en revista Causa, revista Análisis, hay que ir a la Biblioteca Nacional a revisarlo. Exacto. Entonces nosotros queremos que quede una copia de ellos, ¿no es cierto?, arriba. Lo mismo que hicimos con el documento sonoro, que es una especie de podcast, ¿no?, de los años 80, ¿no?, así como una especie de episodio pionero del género podcast.
que hicieron nada menos que la Patricia Verdugo con la Mónica González, dos monstruos del periodismo nacional, que es una selección de audios originales de los días previos al golpe y del golpe de Estado, y que CIPER lo pone a disposición de todo el mundo porque en realidad es un documento que se publicó, o sea, es una grabación que se publicó en el año 86 bajo el sello Alerce. Sí. Y con la autorización de Mónica González y con la autorización del sello Alerce, de las hijas de Ricardo García, nosotros estamos republicando y redifundiendo esto para que la gente tenga acceso a este testimonio, este reportaje histórico maravilloso que realmente es una joya. Oye, estaba viendo acá las declaraciones de Sergio Nuño, son bien interesantes. Por ejemplo, cuando enfrenta a Pinochet, que ustedes también lo rescatan, ¿no? Dice, me pareció que debía manifestarle mi opinión al general Pinochet, por lo que en una audiencia privada le expresé que no me parecía conveniente para nuestra imagen internacional que se actuara con tanto rigor, hasta condenar a muerte por actos que no se consumaron o simplemente por ser considerados terroristas. La respuesta que recibí del general Pinochet fue que era necesario actuar con, comillas, mano dura para evitar excesos y enfrentamientos con sus impredecibles consecuencias. Dice esto entonces el general Nuño también por esta violación de la dictadura. ¿Cuánto de esto será? Esto te lo entregó la familia de él, ¿no? Sí. ¿Y esto está escrito de puño y letra de él? ¿Cómo? Sí, está escrito, está manuscrito, pero también está en un documento Word que él escribió en su propio computador. Ya. También hay una serie de cartas que él intercambió con el general Sergio Arellano, de quien eran muy amigos antes de saberse el rol que él tuvo en la caravana de la muerte, ¿no? que terminó distanciándolo por esta distancia que tenía Nuño con el tema de las graves violaciones de derechos humanos. Sí, está en manuscrito y eso también está en papeles de la dictadura, la gente lo puede revisar. Esa es una reunión, en ese momento Nuño estaba dirigiendo la Corfo, ¿no? Y después de esas reuniones y de que él le manifiesta, ¿no es cierto?, en ciertas reuniones de generales a Pinochet directamente su inconformidad con el tema de los derechos humanos, a él lo envían de embajador a Bélgica y después a Egipto y de ahí vuelve y ya no tiene ningún rol político en el régimen militar y él pasa a ser, ¿no es cierto?, pasa a retiro y ya no se desempeña políticamente y pasa a la esfera privada, digamos, donde termina escribiendo estas memorias. Veamos estas cartas, ¿no?, que tú acabas de mencionar, soy de Nuño y también de Arellano. Dice que el año que Chile vivió en peligro, las cartas de los generales Arellano y Nuño que revelan el quiebre entonces de los militares. En 1978, oficiales que protagonizaron el golpe de Estado rechazaban la eternización de la dictadura. Arellano, recordemos, ¿no?, la caravana de la muerte estuvo a cargo de él. Sí, estas son un intercambio de cartas entre Nuño y Arellano, cuando ya ambos están en retiro, ¿no es cierto? Y tienen el valor histórico de mostrar que efectivamente el año 78 no solo tuvimos un problema con Argentina, ¿no?, por el conflicto limítrofe que casi nos llevó a la guerra, sino que hubo un quiebre interno del mundo militar, ¿no? Y eso se produjo y queda muy bien expuesto en estas cartas, porque finalmente Pinochet y el gobierno militar se inclinan, ¿no es cierto?, por la fórmula que le muestra Jaime Guzmán y el gremialismo, y abandona el corporativismo nacionalista de los generales que sí participaron en la gestación del golpe, ¿no? Entonces, eso implica que un grupo... ¿Cómo es esa división? ¿Qué es lo que significa una y otra? Bueno, en el fondo, estos generales que dieron el golpe tenían una preocupación, digamos, por reconstruir el país a partir de la pequeña propiedad privada, ¿no? Los pequeños ferreteros, los pequeños dueños de farmacia, etcétera, etcétera. El cooperativismo, como tú dices. Sí, de hecho, estas personas fueron defendidas cuando empieza la política económica, ¿no es cierto?, aplicada por los Chicago Boys, el gremialismo, Jaime Guzmán, digamos, ese sector. Cuando empieza esa política económica que en el fondo va concentrando la propiedad, los dueños de pequeñas farmacias, de barrios, de ferreterías, ¿no es cierto?, de panadería, van comenzando a ser arrasados por digamos, los grandes negocios, el retail, los supermercados. Comienzan a quebrar las pequeñas fábricas, ¿no? Mi abuelo tenía una fábrica de dulce en San Miguel, todo murió, quebró en manos eso, de la gran... ¿no? Entonces, toda esa gente que había tenido una gran reacción contra la Unidad Popular pensando que su fábrica de dulce o su fábrica de helado iba a ser, digamos, expropiada, ¿no es cierto?, y que había apoyado el golpe, queda a la deriva y resulta que esta gente, ¿no es cierto?, que en el fondo fue defendida de alguna manera por los sectores más nacionalistas, ¿no?, que en el fondo apoyaban a estos cuerpos intermedios de la sociedad, quedan fuera del gobierno militar, ¿no? Quedan, digamos, ahí está Pablo Rodríguez, que Pablo Rodríguez, el líder de Patria y Libertad, él como abogado, ¿no es cierto?, defiende a los dueños de farmacias frente a la Comisión Antimonopolio, diciéndole el gobierno militar no puede hacer esto, o sea, no puede, después de haberse apoyado en estas personas, no puede abandonarlas, digamos.
Esa pelea, ¿no es cierto?, comenzó en el año 78, en que el gremialismo y Jaime Guzmán logran desplazar a estos sectores nacionalistas. Y lo interesante de estas cartas, ¿no es cierto?, es que precisamente muestran en la intimidad de dos generales la discusión que al interior del cuerpo de generales se estaba dando por esta división, ¿no es cierto?, en que Pinochet toma la decisión de abrazar el camino que le muestra Jaime Guzmán y abandonar este otro sector. Y ahí comienza lo que Lavín señalaría que es la revolución silenciosa. Es la aplicación el cambio de modelo completamente. el cambio de modelo con una gran crisis económica que se incuba, ¿no es cierto?, entre el 78 y 79, que es cuando se empieza a aplicar este modelo y que revienta el 81. ¿No? Claro. En esa época nosotros ya éramos unos jovenzuelos, ¿no es cierto? Nuestros padres nos quedaron tocó todos vivir cesantes, digamos, la ¿no? cesantía de nuestros padres, Exacto. ¿no es cierto? 30 y tantos % de cesantía, la disolución de la industria nacional. Bueno, se armó otro modelo económico de desarrollo, ¿no es cierto?, con un gran costo para el mundo más vulnerable, más popular, digamos, ¿no? Y esa fue una discusión que se dio al interior del régimen y que los generales nacionalistas corporativistas perdieron, ¿no? Y esto lo muestra, este intercambio de cartas está mostrando eso. Muy bien. Tenemos más cartas cartas sobre este mismo punto entre Nuño y Arellano, ¿no? Interesante esta visión y este quiebre. Cuando Nuño le escribe a Arellano sospechando de Contreras, ¿no? Uno no puede convertirse en juez, pero hay ciertas coincidencias que parecen comprobar la participación de Contreras en esto, y así hubiese sido lo que será difícil de probar, dice, sino imposible. ¿Podrá alguien creer que el general Pinochet no lo sabía? Algo así es imposible, no lo haya conversado con Contreras con Pinochet, ¿no? Y ahora también todos se preguntarán, ¿y si hicieron esto porque no puede pensarse que también participaron en el asesinato de Prats, atentado a Leyton, etcétera? Esto es lo que en el fondo piensan todos. Se sospecha ya incluso ya de Pinochet, de todos los asesinatos que se están cometiendo acá, ¿no? Es que el valor de esta carta es que exterior. hoy día cuando uno escucha gente diciendo es que yo no sabía, ¿no? Nunca me imaginé, después me enteré. O sea, aquí estamos hablando de personas que están en el corazón del régimen militar, que tienen la misma sospecha, digamos. Claro. O sea, yo creo que nadie en Chile podía decir, no, sabe que en realidad yo no sabía de estos crímenes que cometió la DINA. En el ¿no caso es del cierto? Letelier del 76. ¿no? Obviamente, y además provoca la disolución de la DINA porque el atrevimiento de Pinochet y de Manuel Contreras de ir a poner una bomba a Washington, ¿no es cierto? O sea, ir a hacer un atentado a unas cuadras de la Casa Blanca. No sé si ellos pensaban que Estados Unidos lo iba a permitir, no lo iba a presionar. Inédito digamos. además en la historia de Estados Unidos. Un Completamente, atentado terrorista ¿no? en su territorio. Entonces, esto que hacen, ¿no es cierto?, provoca una ofensiva del gobierno estadounidense que aísla a Chile, ¿no es cierto?, obliga a Pinochet a disolver a la DINA, ¿no es cierto?, y a entregar bueno, Taulin se va, el agente de la DINA que participó en el bombazo. O sea, se tiene que reconocer que efectivamente hay una participación chilena en esto, digamos. Antes de que eso pase, ¿no es cierto?, estos generales están discutiendo entre ellos, ¿verdad?, están por carta, en esa época. Interesante esto de que murió con los correos electrónicos, ¿no? Que la gente antes enviaba cartas escritas de puño y letra, ¿no es cierto?, y las guardaba en archivos, ¿no? Y tenía carpetas con sus cartas. En esas cartas ellos ya están hablando de estas conspiraciones internacionales, ¿no es cierto?, ejecutadas por el organismo más terrorífico de la dictadura, que fue la DINA. Oye, pero espérate, ¿y por qué Arellano estar tan preocupado de derechos humanos cuando fue el que encabezó la caravana a la muerte? Eso no entiendo. Eso. Bueno, no sé, yo no hay... Probablemente él disociaba una cosa con la otra. Hay gente que tiene esa capacidad, digamos. Él dirigió la caravana de la muerte en su calidad de delegado del comandante en jefe, ¿no? O sea, cuando tú actúas como delegado del comandante en jefe en el mundo militar, cuando tú llegas a un espacio militar, hablas por el comandante en jefe y las cosas se ejecutan como si el comandante en jefe estuviese ahí, digamos, ¿no? Entonces, cuando él dirige la caravana de la muerte, está actuando en representación de Pinochet. Yo creo que él... no sabría decirte por qué razón. No, pero me imagino que a eso apuntan también estos archivos, ¿no? A que cada uno diga, se haga esta misma pregunta. Mira, este sujeto está diciendo, ups, están violando los derechos humanos cuando había encabezado una caravana asesina. Por algo se llama la caravana de la muerte este señor ya fallecido, ¿no? Arellano Stark. Bueno, y capaz que haya estado preparando su propia defensa de lo que venía después, ¿no? O sea, yo la verdad es que a mí lo que me importa como periodista es mostrarte el documento, lo que te dije al comienzo, ¿no es cierto? Y que la gente mire estos documentos y se haga una opinión propia Exacto. sobre lo que ocurrió en esos años. Exacto. ¿Cuántos documentos? 4.000, entonces. ¿Cuánto tiempo duró esta recolección? Más de Pedro? 4.000 documentos. Yo te diría que nosotros partimos con esto por ahí por marzo, ¿no? En que comenzamos a preparar una serie de reportajes que queríamos publicar ahora.
y que los vamos a publicar más de 20 piezas periodísticas. Sí, comenzamos la semana pasada, vamos a terminar este viernes. Es muy difícil, Freddy, plantearse recopilar algo que pasó hace 50 años y tener una versión nueva o encontrar novedades sobre algo, pero se puede, ¿no? Y nosotros en CIPER lo hemos logrado. Pero mientras estábamos haciendo ese trabajo, encontramos muchos documentos y empezamos a revisarlo y de repente nos dijimos, bueno, los documentos también son noticias. O sea, no solo consultemos documentos para hacer nuestros reportajes, sino que qué tal si ponemos estos documentos a disposición de todo el público, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, digamos. Entonces, con la colaboración del CIP, de la OEP, particularmente con la colaboración de investigadores académicos como Pablo Seguel, de periodistas que le han dedicado su vida a investigar esto, como John Dínguez, como la Mónica González, como Mauricio Weibel, que trabaja con nosotros en CIPER, que tienen archivos extensos que ellos han recopilado, ¿no es cierto?, desde la Cancillería principalmente, desde el archivo de la Administración, del Archivo Nacional. Con su aporte fuimos configurando este repositorio, ¿no?, de más de 4.000 documentos. Perfecto. Y vamos a seguir haciéndolo crecer. Creemos que va a haber gente, ¿no es cierto?, que se va a sumar a esta iniciativa. Eso te quería preguntar, preocupa que nos quedan 5 minutos, pero si alguien está viendo ahora este programa y tiene un documento familiar o tiene un documento, ¿cómo dirigirse? ¿Cómo seguir colaborando, ¿no?, con este contacto@ciperchile.cl, ¿no? Perfecto. O sea, nosotros estamos súper atentos a la gente. De hecho, ya hemos tenido algunos contactos de personas que, bueno, primero que nada valoran el esfuerzo que estamos haciendo, pero nosotros esperamos que haya gente dispuesta voluntariamente a facilitar colecciones privadas, por ejemplo, personales, como la de la familia, la de la hija del general Nuño. Perfecto. Y también creemos que puede haber gente que nos ayude, bibliotecólogos, archivistas, ¿no es cierto?, que nos ayude a generarle contexto a estos documentos. Y a seguir colaborando con el periodismo independiente, por supuesto, a este socio también de CIPER Chile, a través de esta cuenta, ¿no? ¿Desde cuánto le alcanza a leer ahí? ¿Desde 3.000? Desde 3.500 pesos. 3.500, mira, medio shop. La idea es que la gente sepa que si quiere y considera necesario un periodismo que no pierda la memoria y que haga este tipo de cosas, independiente de lo que se discute en el resto del país, bueno, aquí tiene una alternativa y esta alternativa requiere de apoyo, requiere de ayuda. Nosotros vivimos solo con los aportes de nuestros donantes, desde 3.500 pesos para arriba, así que yo llamo a la gente que apoye, que aporte para hacer este tipo de periodismo que yo creo que es necesario. Muy bien, Pedro. A nombre del equipo de Stock Disponible, abrazo grande al equipo de CIPER Chile. Felicitaciones también junto a la UDP por estos papeles de la dictadura. Gracias a ustedes por el espacio. Chao, chao. Chao. Gracias también por la sintonía, muchas gracias también por este apoyo que día a día nos entregan con su preferencia y su buena onda también, a esos likes y todo eso cuando nos ven en YouTube. Nos vemos en la próxima, que estén bien.